aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos en nuestro programa, El Agujero del Mate, el programa Así es. de la Asociación Trabajadores del Estado, una radio hecha por trabajadores y trabajadoras. Bueno, Chávez, sorpresa, sorpresa, gracias a Surprise. Guada, que nuestra responsable de redes, que nos facilitó, nos hizo Ujú. posible que Nos hizo estemos en, producción nos para hoy. hizo producción para que hoy estemos en contacto con María Gutiérrez Venegas y Miguel Falcón, que son militantes de Francia Insumisa en Buenos Aires y que nos van a contar. Hola, buen día, ¿cómo ¿Cómo le les va? va? ¿Cómo andan? Hola, Miguel, buen día. qué lindo tenerlos, qué sorpresa, y para nosotros, compañeros trabajadores estatales y trabajadoras, tenerlos aquí en la radio. Bueno, empecemos por lo importante que hace unos días hubo elecciones en primera vuelta en Francia. ¿Quién nos puede dar un resumen de lo que ustedes entienden de lo que ocurrió con el electorado francés? Si quieres, Miguel, empiezo y bueno, después completas. Bueno, hola, soy Marie. Sí, Ah, entonces, bueno, el domingo hace tres semanas, al finalizar las elecciones europeas, ah, ya teníamos un resultado muy, muy alto para la extrema derecha. O sea, claro, fueron elecciones, son elecciones donde se eligen diputados para el Parlamento Europeo y la extrema derecha llegó muy alto con 31% y la fuerza de Macron, o sea, perdió fuerza y perdió votos. Entonces, a ese momento Macron decidió disolver la Asamblea, no sé si se dice disolver en castellano, sí, disolver la sí, Asamblea Sí, sí. Nacional y organizar elecciones legislativas parciales, um, poniendo en juego de vuelta, bueno, su gobierno, que él tenía el gobierno de su lado. Entonces, el domingo tuvimos la primera vuelta de esas elecciones y bueno, la extrema derecha llegó con el mismo resultado que ya tenía en las europeas, o sea, se esperaba ese resultado, no es una sorpresa. Lo que sí es que las fuerzas progresistas, las fuerzas de izquierdas, pudieron unirse en lo que llamamos un nuevo Frente Popular para sí. intentar frenar el resultado que ya sabíamos que iba a llegar. Y entonces el resultado del domingo fue de 33% más o menos para la extrema derecha, 28 o sea, alrededor de 28 para el nuevo Frente Popular, y Macron llegó a 20% de los votantes. O sea, de mi parte yo esperaba que Macron como tenga un resultado aún más bajo, o sea, resistió Ah, bien mira. su fuerza. Y, y la nuestra está estable en relación a la legislativa de 2022, es más o menos el mismo porcentaje de votantes que obtuvimos. O sea, no progresamos mucho, la extrema derecha sí, y Macron, bueno, es la tercera fuerza ahora. Para terminar, por el momento la extrema derecha no llegaría a tener la mayoría absoluta, que es lo que se requiere para que el primer ministro sea de extrema derecha. Entonces, Ujú. o sea, por el momento o sea, hay que esperar el domingo la segunda vuelta, pero es más un contexto de inestabilidad política. O sea, él no va a tener, o sea, Macron no va a tener su mayoría y por el momento la extrema derecha no llega tampoco a tener una mayoría absoluta. O sea, hay que esperar el domingo porque hay muchos balotajes, o sea, es un escrutinio mayoritario con dos vueltas, entonces hay mucho balotaje en muchas circunscripciones y, y bueno, estamos esperando eso. No sé, Claro. Miguel, si quieres completar con algo. Eh, Ujú. em, sí, Sí, digamos, a lo que dijo Marie, lo que podemos sumar también es que la denominación que nosotros adoptamos como nuevo Frente de Izquierda tiene que ver, perdón, de izquierda no, frente, justamente es la izquierda, que es la que se reúne, diferentes partidos, frente al fascismo, es debido al Frente Popular eh, que se había armado en 1936 en Francia, Mira. justamente
ascenso de los fascismos en el contexto de Claro. del 30, no en cuenta el franquismo y bueno, el 36 es cuando aparece justamente el franquismo, termina la República en España, cuando tenemos también el ascenso del nazismo y el fascismo Claro, en Italia. En ese contexto, uno podría decir con ciertas analogías en el contexto actual de europeo y, como decíamos, también a nivel internacional. Creo que también esta tendencia que viene creciendo en Francia tiene que ver con que algunas no, las grandes políticas de la economía liberal de derecha que vienen llevando adelante los gobiernos de centro derecha desde el año 95 en adelante, van cuajando, entre otras cosas, en desempleo, en descrédito a los gobiernos por parte de las regiones rurales, tal cual. por parte de los jóvenes, de personas que viven en pésimas condiciones habitacionales, también una pérdida de la, de la costumbre del pensamiento crítico y de la incursión dentro y claramente como herramientas de hegemonía de los grupos de extrema derecha, que son las redes sociales y con discursos que son cada vez más pastillas más que recitados o digamos de discursos con ideas profundas que tienen un anclaje muy fuerte sobre los que son prejuicios. Totalmente. Entonces Sí, sí. el sentido común está primando muy fuertemente y por eso, bueno, nuestra coalición de fuerzas de izquierda, ¿no? Frente al fascismo y que, bueno, es justamente lo que se debe para estos tiempos. Claro, perdón, yo quería hacer una consulta ante esto que decís, porque me parece que esto también está vinculado con este intento de bloqueo que a la extrema derecha, nosotros en este país estamos viviendo hoy un gobierno de este tipo, de esta índole bastante particular, y bueno, y vemos con con mucho alerta el crecimiento de la extrema derecha en todo el mundo. ¿Esto también fue en Francia una sorpresa o ustedes ya lo venían viendo, como vos decías anteriormente? Am, si Sí, quieres, sí. no, es o sea, quizás para mí, o sea, de mi humilde opinión, es más preocupante porque es una progresión en el tiempo que va Ujú. poco a poco, o sea, fue creo que me equivoco, el 2002, que fue la primera vez que la extrema derecha llegó a la segunda vuelta de la presidencial, o sea, hace Ujú, 20 años, sí, y desde ahí sí, la sí. Jacques Le extrema Pen, derecha claro. siempre fue progresando de manera más paulatina, quizás que en Argentina, que es lo que pasó con Milei fue más repentino, o sea, llegó como quizás no los esperábamos menos. Y Sí, es preocupante porque justamente los resultados que tenemos del el domingo, o sea, muestra que es algo que se va a instalar en el tiempo, o sea, no es que dentro de 5 años, o sea, siempre la política y las sociedades pueden tener sorpresa, pero por el momento lo que vemos es que, por ejemplo, hay muchos candidatos de la extrema derecha que ya no van a segunda vuelta, que tuvieron resultados muy altos y Ujú. que están progresando, tienen porcentajes, no sé, llegar a más de 60% en su circunscripción. Entonces, es algo que se instala en el tiempo y lo que no logra o sea, lo que no estamos logrando quizás desde el nuevo Frente Popular todavía es como que nuestro electorado es todavía muy de clase media, joven. Eso sí, la diferencia con Argentina es que la juventud vota Nuevo Frente Popular en 50% casi de los 18, 24 años, lo que tienen entre 18 y Ujú. 24 años votan por el Nuevo Frente Popular. Pero entonces nuestro electorado está restringido ¿cómo se dice? Au banlieue, o sea, a las ciudades, joven, que vive o sea, que vive con eso, periurbano y claramente con lo, periurbano y con cierta clase eso. media. Sí. Y el medio rural es más o las provincias más rurales, que digamos, son más, o sea, la clase popular vota extrema derecha. Entonces, Ah, todavía lo que ajá. no logramos es tocar las clases, o sea, obreras, las clases trabajadoras, que por el momento en su mayoría vota a la extrema derecha,
aunque el programa de la extrema derecha es un programa neoliberal con, Claro. o sea, sería Macron con racismo, si queremos. Claro. Incluyente, claro. No sé si me... Como decía Marie, digamos, en 2002 llegan por primera vez a un balotaje presidencial, pero hay que tener en cuenta que el fundador de lo que es ahora la Asamblea Nacional, pero que antes era el de Nacional, era Marie Le Pen, que es un torturador de la guerra de Argelia, ¿no? Y que además Claro. tienen Sí. orígenes digamos, en la Francia ocupada del nazismo. Entonces, son esos mismos discursos y prácticas que se van llevando a lo largo del tiempo y que, como decía ella, vienen creciendo enormemente. Que yo considero que no es, o en lo personal, considero que no es solamente algo exclusivo de Francia, sino que va pasando en toda Europa y más en un contexto en el cual tenemos la transición energética, que a lo largo ya en el 2016 empezó a hacer mella en los precios y obviamente en los movimientos populares, y después, bueno, la guerra de Ucrania, Rusia-Ucrania, que también lleva al ascenso de los movimientos nacionalistas y la crisis de la globalización liberal, en la cual la gente quedan desempleados en Francia y son justamente, como dice Marie, estos que van a después votar en gran medida la opción nacional, pero esa opción nacional es discursiva y en la práctica son liberales. Pues sabés que me sorprende las similitudes del proceso en Argentina. Uno de las discusiones que estaban saldadas era la cuestión de derechos humanos, Sí. ¿no? Esto que me contás de Le Pen, del creador de este espacio, torturador, conocemos todo lo que pasó en En las guerras, Argelia. y que en la Argentina la vicepresidenta fuera representante de los golpistas, de la noche más oscura que ha tenido la historia argentina, esa similitud me preocupa, pero, como todo, reivindico el trabajo de ustedes con esta... ¿Cómo sería la castellanización de Francia insumisa? ¿Rebelde sería? No, yo creo que Francia insumisa es así en todos Ah, lados. así en Claro. todo. Es Bueno, insumisa. bien, bien. Es insumisa, Entonces, sí. es Digamos, una... sí, si eres rebelde podría llegar a ser la traducción. No sé, Marie, vos qué pensás, pero creo que lo más importante es más lo que transmitimos que por ahí la palabra, ¿no? En la No, tal práctica cual, de las tal cual. cosas, ¿no? Voy a eso. Las similitudes que nos permiten recrear, porque nosotros también tendremos que recrear un movimiento popular que pueda terminar con tanta crueldad. Y me imagino cómo será el balotaje, porque dice que hay espacios que están levantando sus candidatos para construir un candidato que se oponga con más fuerza a la derecha, ¿no? Sí, o sea, el domingo el nuevo Frente Popular como tuvo una palabra clara de decir que en cada circunscripción donde nuestros candidatos llegan terceros se darán de baja Bien. para permitir, o sea, ir en contra de, bueno, de los candidatos del Rassemblement Nacional, de la extrema derecha. Sí. El tema es que, infelizmente, por el momento, la postura de los candidatos de Macron no es clara y no es unida. O sea, hay Mira, candidatos que sí se van a dar de baja y otros no. O sea, el primer ministro dijo que tuvo como un discurso medio, no, o sea, menos claro, digamos, que el nuestro, y por el sí. momento ahí sabemos que ciertos candidatos no se darán de baja. Oh, Por ejemplo, nosotros particularmente, o sea, bueno, el nuevo Frente Popular es un frente entonces de varios partidos y está France Insoumise adentro, y dentro de todos los partidos progresistas y de izquierda, o sea, somos los, ¿cómo se dice? Somos los más criticados y asociados al extremo, o sea, el discurso actual del poder macronista es tenemos que luchar contra los dos extremos, la extrema derecha y la extrema izquierda. Y eso es muy, o sea, más allá que no nos reconocemos en eso, y no tengo ninguna crítica de hacer de extrema izquierda, me encantaría hacerlo, pero no soy de, o sea, no es nuestro movimiento, no es eso. La lo que hace, lo más peligroso es que como dedramatiza la extrema derecha, o sea, como Claro.
porque si la extrema de izquierda y la extrema derecha, o sea, si nosotros somos lo mismo que la extrema derecha del lado izquierdo, es hacerlo menos grave todo lo que Claro. dice, todo Claro. el discurso, todas las propuestas que ellos tienen. Así que bueno, hay que, sí, por el momento no sabemos, que, o sea, es muy difícil saberlo porque es por circunscripción Claro. Claro. y eso. Perfecto, que podría. eh, Perdón, dos segunditos, pero sí, querría contar una cuestión y es la sí, siguiente. Para nosotros acá representamos a los franceses, o sea, los franceses en el exterior tienen Sí. representación en la Cámara de Diputados y en ese sentido nosotros elegimos a un representante nuestro para América y lo que ocurre es lo siguiente, que en el caso de ganar el FN rebautizado como RN, lo que podría llegar a ocurrir, obviamente, es que para aquellos que nosotros vivimos en el extranjero, muchos de nuestros derechos y representaciones a través de los consulados y las embajadas se vean afectados. Y Mira. también claro. la posibilidad que las personas que no son célebres y son binacionales, lo que plantea este movimiento de extrema derecha es que tengan que optar por una de sus identidades nacionales. No. Es decir, si vos sos camerunense y francés, que tengas que optar por o ser de Camerún o ser francés. Si Claro. sos chileno o francés, bueno, ¿cuál de las dos? Exacto. Y es, bueno, eso Sí, es sí. una de las posturas que ellos tienen porque piensan en un arquetipo de francés de la década del 50, de la década del 40, blanco, varón, industrial, y que es una Francia que, bueno, queda Ya en el no- cliché que ya no existe. está, llaman, la Francia es heterogénea, Claro. sí. Yo, Entonces, es una de las riquezas que tenemos como franceses. Entonces, eso es lo que justamente no ve la extrema derecha, no quiere ver y no lo va a ver nunca. yo quería hacerles una pregunta de mi parte, la última, que tiene que ver con cuántos son los franceses que existen aquí en la Argentina en condiciones de votar y qué incidencia creen ustedes que puede llegar a tener eso en esta votación y de qué manera. Sí, bueno, es una pregunta muy útil para nosotros. O sea, somos 12.000 inscritos Ajá. en la Mira. lista electoral. De esos 12.000, más de la mitad, suponemos, o sea, más de la mitad nacieron en Argentina, entonces suponemos que son binacionales, o sea, franco-argentinos y, y mucha, o sea, hay mucha abstención en el extranjero, o sea, mucha gente no va a votar por diferentes razones, o sea, o puede ser que no le interesa o no se siente legítimo porque está lejos de Francia, no sigue la actualidad, entonces no va a votar o no sabe tampoco, no llega a tener la información porque no todos hablan francés, entonces no le llega la información de lo Claro. que pasa, etcétera. Ah, Entonces, un poco de nuestro trabajo local, que es como lo que vamos a buscar es la gente que, bueno, que no va a votar y que podría votar. Y un poco es también en Francia la reserva, o sea, no pensamos que podemos cambiar la gente que vota a Macron, que pueda votar por nosotros. O sea, nuestra chance es que todavía hay gente que no va a votar y que quizás a la segunda vuelta se podría movilizar y ir a votar. Así que, bueno, así es un mensaje a los que nos escuchan, si conocen vamos. a binacionales o que no saben, o sea, como infórmenles, o que pueden votar, que tienen derecho. Y además eso, como lo decía Miguel, o sea, el resultado puede impactar en la vida de nosotros como binacionales Totalmente. en Argentina y en los otros países. Así que, bueno, eso. Si quieres. Vamos por eso, vamos a hacer fuerza, le vamos a colgar todas nuestras redes, vamos a estar difundiendo al máximo, pero el compromiso, ¿ustedes están acá en Capital Federal? Sí. Bueno, la próxima, ¿nos pueden venir a contar con nuestro columnista internacionales los resultados del balotaje? Sí, claro. Vamos. Bárbaro. Estaría Genial. Nos buenísimo, vamos a estar porque esperando. quiero que ese día le dedicamos, porque tenemos muchas similitudes. De ustedes tomamos en ese año, década del 60, el mayo francés, la lucha por Sí. la jubilación. Hay mucho del debate que tenemos en común en un mundo donde retrocede en la adquisición de derechos. Dicen que Gardel era francés también, ¿no? Bueno, Dice, bueno. bueno, bueno. Dice. El tango seguramente tiene una base, así que Miguel, María, muchísimas gracias por este contacto y desde la producción quedamos para una visita posterior.
sí, sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Perfecto. Me encanta, me encanta. Perfecto. Con música, Muchas con todo. gracias. Con música, con todo. Buenísimo, muchas gracias. Por favor, muchas gracias. Gracias. Francia en su misa, aquí en la radio Germán Abdala. Mira vos, Sí, aquí en la Argentina y aquí en la radio toma Germán mate. Abdala, No, que es de eso toda la Argentina. no me sorprende porque somos un país cosmopolita, ¿no? Sí. Digo, vienen por los agregados, por las embajadas, por trabajo. Hay empresas que traen Sí. y Yo nacen. no sabía que la migración francesa era tan... tenía un número importante Usted actualmente. tiene un Vasco francés, ¿Viste? sí. ¿Viste? Le estaba Sí, por decir. Vasco del lado del sur de Francia. Pero por la cercanía, así todo es como. Son Es como, País Vasco, pero bueno, Bueno, son medio ásperos. eso. Vamos a la pausa, 12 horas 26 minutos. La radio Germán Abdala también tiene este lado internacionalista. Sí, señor.